Bien, vamos a resolver el ejemplo 7 de la página 66 del libro de física para el primer año de bachillerato. El ejercicio dice: sobre un cuerpo de 10 kilogramos que inicialmente está en reposo sobre un plano horizontal, se aplica una fuerza de 80 newtons en la dirección paralela al plano. Si el coeficiente de rozamiento para el movimiento vale 0,5, calcular literal A, la aceleración del cuerpo, B, la velocidad que alcanza en 10 segundos y la distancia recorrida en ese tiempo. Bueno, y lo primero que vamos a hacer es un gráfico aproximado del cuerpo. Dice un cuerpo de 10 kilogramos. Aquí vamos a poner una masa igual a 10 kilogramos. Que inicialmente está en reposo. Eso quiere decir que la velocidad inicial es 0. Sobre un plano horizontal se aplica una fuerza de 80 newtons en dirección paralela al plano. Si aquí tenemos el plano, la dirección paralela viene a graficarse de esta manera. Y aquí vamos a poner F. Y F es de 80 newtons. Si el coeficiente de rozamiento se simboliza con la letra U o new, para el cuerpo en movimiento, es decir que sería un coeficiente cinético porque está en movimiento. Si el cuerpo estuviera en reposo o quieto, sería un coeficiente estático. Aquí en este caso dice: si el coeficiente de rozamiento para el cuerpo en movimiento es 0,5, calcular A, literal A, la aceleración del cuerpo, literal B, la velocidad que alcanza, es decir, la velocidad final, porque aquí la inicial nos da 0, que alcanza en un tiempo de 10 segundos, y la distancia recorrida. Vamos a ponerle como distancia en X, tomando en cuenta que el movimiento es horizontal. En el mismo tiempo, entonces el tiempo nos va a servir para calcular la velocidad final y la distancia. Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, que es esta partecita de aquí, en la cual vamos a graficar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Al inicio, como vimos, el cuerpo tiene 10 kilogramos de masa y la masa genera o hace que aparezca el peso. También tenemos un coeficiente de rozamiento. Recordemos que el coeficiente de rozamiento está relacionado con la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Por lo tanto, si existirá coeficiente, existirá fuerza de fricción. Y como sabemos, la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento es contraria al movimiento. Ahora, fijémonos aquí cómo hemos hecho el gráfico. Esta fuerza, como vemos, es la que mueve al cuerpo hacia la derecha. Entonces, si el cuerpo se mueve hacia la derecha, la fuerza de rozamiento es contraria. Por lo tanto, esta es la fuerza de rozamiento, contraria al movimiento. Siempre va contraria al movimiento. Y además de eso, como la superficie le está sosteniendo al cuerpo, la superficie le está aplicando una fuerza para que el cuerpo lógicamente no se caiga, esa fuerza es la normal. Vamos a ponerle con este símbolo. La normal es la reacción que existe, que ejerce la superficie sobre el cuerpo para evitar que se caiga. Entonces, esas son todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Este sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora, fijémonos, si nosotros revisamos el tipo de movimiento que existe, y si vemos nosotros la superficie, estamos diciendo que el movimiento se da en ese sentido. Este será el movimiento. Solamente se mueve en forma horizontal, no se mueve el cuerpo en forma vertical. Como vemos, la fuerza le está aplicando al cuerpo y hace que éste se mueva hacia la derecha. Solamente se da el movimiento en el eje de las X, hablemoslo así, pero en el eje de las Y no se mueve. Entonces, con esta explicación vamos a proceder a desarrollar. Estamos hablando de que aquí, como nosotros estamos ya con una velocidad inicial, una velocidad final, una aceleración,
estamos dentro del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Y al trabajar con valores de masa, con valores de fuerza, estamos dentro de lo que se refieren las leyes de Newton. Esos dos conceptos son los que nos van a servir para poder desarrollar el ejercicio. Lo que primero vamos a calcular es el peso, tomando en cuenta que si tenemos la masa. Entonces el peso es igual a la masa por la gravedad. En este caso sería 10 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y 10 por 9.8 serían 98 metros, kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado. Y la unión de todo esto nos da 98 newtons. Entonces el peso tenemos que es de 98 newtons. Y a continuación vamos nosotros a realizar una sumatoria de fuerzas en el eje de las Y. Y necesitamos igualar a algo, o a cero o a masa por aceleración. Y ahora, ¿cómo sería? Pueden poner 0 aquí o masa por aceleración. ¿Cuál de las dos? Para esto nos servía el razonamiento que lo hicimos anteriormente. ¿En qué eje se está moviendo el cuerpo? Como esta fuerza le jala hacia la derecha, entonces el movimiento solamente será en el eje de las X. No existe movimiento en el eje de las Y. Por lo tanto, en el eje de las Y igualamos a 0, porque no existe movimiento en el eje de las Y. Ahora vamos viendo cuáles son las fuerzas que actúan en el eje de las Y. Estas dos, la normal y el peso. La normal, que está hacia arriba, entonces es considerada positiva, entonces la escribimos primero. Y el peso, que está dirigido hacia abajo, el cual lo consideramos como negativo, porque está hacia abajo. Entonces aquí lo igualamos a 0. Si despejamos, el peso que está con signo negativo pasa al otro lado con signo positivo, entonces decimos que la normal es igual al peso. Entonces la normal también tiene el valor de 98 newtons. Y hemos calculado el valor de la normal. Ahora pensemos aquí. Si el peso tiene 98 newtons y la normal tiene 98 newtons, entonces este cuerpo en el eje de las Y está equilibrado. No se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Ahora, una vez que hemos obtenido la normal, vamos a calcular la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, que es igual a la coeficiente de fricción cinético por la normal. Entonces la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción, que en este caso nos salió 0,5, que teníamos de dato del ejercicio, y la normal, que son 98 newtons. Fuerza de rozamiento igual, y vamos a utilizar la calculadora. Bueno, se puede hacer mentalmente, no, porque el 0.5 es la mitad. Entonces 0.5 por 98 nos da 49. Luego, en la secuencia del ejercicio del libro, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje de las X. Y aquí sí igualamos a masa por aceleración. ¿Por qué? Porque el movimiento se da en el eje de las X. Y como estamos dentro de las leyes de Newton, estamos aplicando la segunda ley de Newton. Y como el cuerpo se mueve en el eje de las X, en la sumatoria de fuerzas en el eje de las X, igualamos a masa por aceleración. Ahora, para ubicar todas las fuerzas que actúan en el eje de las X, hacemos el siguiente razonamiento. Todas las fuerzas que están en el mismo sentido del movimiento son positivas. Y todas las fuerzas que están contrarias al movimiento son negativas. Pero debemos ver solamente las fuerzas que actúan en el eje de las X. En este caso, en el eje de las X ya no está ni la normal ni el peso, porque están en el eje de las Y. Entonces, ¿cuál es la fuerza que está en el mismo sentido del movimiento? Sería la fuerza, que se grafica con el signo más. ¿Y cuál es la fuerza que está en contra del sentido del movimiento? Sería la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, por lo tanto esta va con signo menos. Y esto igualamos a masa por aceleración. Ahora, la fuerza, vamos viendo. La fuerza nos da 80 newtons y vamos reemplazando. Vamos a utilizar solamente números y al final
pondremos las unidades que le corresponden a la incógnita que vamos a encontrar. Entonces aquí la fuerza sería 80 menos la fuerza de rozamiento que nos dio 49. Este es igual a la masa, que en este caso nos dio 10 kilogramos, por la aceleración. Entonces aquí vamos a despejar la aceleración. Entonces 80 menos 49, vamos haciendo rapidito. Nos da 31. Entonces aquí sería 31 es igual a 10A. Entonces vamos a darle la vuelta a estos dos miembros de la igualdad. Serían 10A igual a 31. Y lo que está multiplicando pasa a dividir. Sería 10 abajo y 31 arriba. 31 dividido para 10. Simplemente recorremos el decimal un espacio. O hagámosle. 31 dividido para 10. Nos da a 3.1. Y tenemos 3.1 metros sobre segundos al cuadrado. Y esa sería nuestra aceleración. Con esto hemos encontrado el literal A. Vamos ahora al literal B. La velocidad que alcanza en 10 segundos. Vamos a calcularla con la fórmula velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y como sabemos aquí, como en el ejercicio el cuerpo dice que parte del reposo, la velocidad inicial es 0, por lo tanto aquí escribimos 0. Entonces la velocidad es igual a la aceleración por el tiempo. Y vamos a multiplicar la aceleración, que son 3.1 metros sobre segundos al cuadrado, y por el tiempo, que en este caso nos daba de 10 segundos. Los segundos se eliminan con el cuadrado, y 3.1 por 10 solamente recorremos, nos da 31 metros por segundo. Debemos tener en cuenta también que la velocidad nos da en metros por segundo. Vamos a realizar la multiplicación para que comprobemos. 3.1 por 10 nos da 31 metros por segundo. Y la distancia recorrida en este tiempo, vamos a ponerle x igual, y vamos a poner la fórmula que dice distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. En esta misma fórmula, de la misma manera, la velocidad inicial se hace 0, entonces distancia es igual a 1/2 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces aquí sería 1/2. La aceleración que nos dio 3.1 metros por segundos al cuadrado. Y el tiempo al cuadrado, que en este caso son 10 segundos al cuadrado. Distancia igual. Y vamos a calcular. Entonces dice 1/2, podemos poner así 1 dividido para 2, que equivale al 1/2 por 3.1 y por 10 al cuadrado, ¿no? No nos olvidemos que el tiempo es al cuadrado. Y nos da 155 metros, ¿no? La distancia nos da en metros. Nada más por ratificar el resultado, y utilizando esta tecla de la calculadora que corresponde a las fracciones. Aquí escribimos 1/2 por, o si queremos también podemos ponerle así, 3.1, 0, abro de nuevo, 10, 0 al cuadrado. Nos da igual 155. O también podríamos poner el 1/2, que equivale a 0.5. Vamos haciendo 1 dividido para 2. Ahí está, 0.5. Entonces 0.5 le puedo multiplicar por 3.1 o utilizar paréntesis. Ya estamos comprobando que nos da igual. Nos da 155. Y con eso hemos terminado el ejercicio.